Doctora, pues ella es profesora investigadora del Instituto Mora, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es especialista en procesos migratorios, derechos políticos de los migrantes y es pionera de los estudios sobre el voto de mexicanos en el extranjero. Doctora, ¿cuál es el escenario ahora con termina el título 42, viene el título 8, antes yo recuerdo cuando empezaba Reportera hace ya muchos años, la Simpson Rodino, les van cambiando de nombres a todas estas leyes. Al final de cuentas, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se encuentra el tema de los migrantes y su protección en México? Bueno, en México, porque fíjate que justamente ahorita hablaste de reglamentaciones en Estados Unidos y obviamente eso tiene implicaciones muy fuertes para lo que pasa en México porque se toman decisiones desde acá y lo hemos visto con mayor dureza en este sexenio, pues también en términos de lo que el gobierno tiene de márgenes de negociación con el gobierno estadounidense en turno. Y ese es un punto importante, entender que el tema migratorio para los estadounidenses, la verdad es que es un pimponeo en términos de quién puede tener más fuerza, más control de las fronteras, detiene o no detiene a más gente y al mismo tiempo también alimenta más al mercado laboral estadounidense. En el caso de México, y ese es un punto muy importante, porque creo que nosotros tenemos mucho la tendencia a ver lo que pasa en Estados Unidos, lo cual es correcto, ¿no? Y digo, estando en la frontera todavía más, pero en México pasan muchas cosas y muchas podrían resolverse sin siquiera pedirle permiso a los estadounidenses, ¿no? Digo, lo digo de broma, un poco ironizando, pero yo creo que hay una cantidad de cosas que en nuestro país se hacen y que están absolutamente fuera de lugar y que tienen que ver, por ejemplo, con detenciones arbitrarias, con lo que sabemos bien que ocurrió, digo, fue la gota que derramó el vaso, que es la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez y es la violación a los derechos humanos, donde las autoridades claramente sabemos que, pues, en contubernio y en complicidad llegan a tener este tipo de prácticas absolutamente fuera de reglamento. Y la otra es que, y hay que decirlo con mucha claridad, hay un abuso de algunas personas de la sociedad mexicana hacia las personas que transitan por nuestro territorio o que se van integrando o que se van estableciendo, que es muy notorio y lo hemos visto. En este momento yo llamaría mucho la atención sobre ese punto. Yo lo vi en Ciudad Juárez, lo veo en la Ciudad de México y seguramente lo podemos ver a lo largo de todo el trayecto. Es decir, cobros injustificados, digamos, que son como pequeñas extorsiones, pero ¿qué haces si tienes que tomar un agua que te la venden en 100 pesos y la gente pues cae y necesariamente tiene que, digamos, hacer esos pagos? Lo digo igual, obviamente hay gente muy noble y muy honesta, pero también los taxistas han abusado mucho de lo que implica pues un pago que la gente o no sabe o necesita a fuerza. Entonces, son muchos los niveles y a veces nos vamos a la gran política cuando también hay un nivel que hay que tener ahí en cuenta de manera muy clara. Doctora, justo lo que usted está comentando, hicimos un reportaje para el Canal 14 hace tiempo, y donde hablábamos, le decía yo a alguien que me entrevistaba ayer, es que empecé yo ese reportaje diciendo los costos en Reynosa, en esa plaza de la República, donde estuvieron pasando frío, pasando hambre, pasando calor excesivo, y empezaba así la nota, 5 pesos por ir al WC, 10 por bañarse. Y de ahí me iba con todas las cuotas, porque también, como bien dice, hablamos de todos estos títulos y demás sin pensar y un poco obviar lo que está pasando en nuestro país, la forma en cómo están siendo tratados. ¿Qué falta? Hay dos cosas, bueno, esta es primero la pregunta, ¿qué es lo que falta para, a mí me parece que los 52 desaparecidos ahora en la carretera San Luis Matehuala, Nuevo León, la masacre en Camargo de 19 personas, 16 guatemaltecos, donde todavía no se ha hecho justicia. Todos estos temas, me parece que en el tema migrante, la autoridad debería de reconocer que el crimen organizado está muy cerca. Y además hay digamos, hay una inseguridad, porque si esos territorios no pueden ser transitados libremente y
digamos, aquí se incrementa la vulnerabilidad de las personas migrantes por una razón, o sea, el peligro está para cualquiera y eso es gravísimo. Estamos hablando de que no tendría por qué haber peligro para transitar en nuestro país para nadie, pero bueno, esa es la realidad. El otro punto es que para las personas migrantes hay mayor vulnerabilidad porque justamente porque tratan de evadir los controles migratorios a la autoridad migratoria mexicana o incluso hacer este tránsito más rápido por el territorio mexicano, lo que hacen es invisibilizarse, que era la razón contraria de las famosas caravanas del 2018-19, justamente mostrarse y con esa forma de ir juntos, protegerse. Y bueno, no prosperó porque al final de cuentas han sido más fácilmente detenidos. Pero esta invisibilidad que ha sido el sello de la migración por nuestro país, y te voy a decir algo con lo que tú empezaste tú, y digo, nos queda muy claro a las dos que lo hemos seguido hace mucho tiempo, cuando en los 80s se hablaba ya del tránsito y sobre todo de mexicanos que llegaron a Estados Unidos y que se dio una amnistía que además permitió que 3 millones de mexicanos se documentaran y de un día a otro salieran de esa situación de clandestinidad y se diera una circularidad migratoria entre México y Estados Unidos. También ocurrió en menor medida, pero con algunos países, sobre todo salvadoreños, aunque esa era una migración más reciente, la de los 80s. Pero fíjate cómo sería, y aquí nadie me va a dejar mentir, y se los digo luego a mis alumnos, y es muy fuerte, pero los Tigres del Norte ya hablaban en los 80s de esta canción en la que cuentan que la peor parte de toda la peripez, de todo el trayecto difícil de las personas migrantes que venían desde Centroamérica, era México. Entonces, no estamos hablando de algo que sea nuevo. Tal vez lo nuevo es que lo estamos hablando. Fíjate, qué fuerte, qué paradoja, pero al final el hecho mismo de hablarlo contribuye para enfrentar el tema, porque es de estas cosas que han ocurrido hace décadas y la gente se sorprende y dice, pero es que la crisis, y es que ahora están cruzando. No, esto no ha dejado de ocurrir ni dejará de ocurrir. Lo que puede pasar es que ocurra en diferentes condiciones, es que haya otra, digamos, otro trato y otro seguimiento a un proceso que tendría que tener otras formas. Pero la verdad es que estamos hablando de un proceso que se fue incrementando, decía yo, del Salvador. Después es más reciente el tránsito desde Honduras, pero también esto va cambiando dependiendo los gobiernos y las circunstancias de los países de origen, que ojo, por supuesto que hay una violencia estructural, que esa no la podemos negar, y hay una economía precaria que ocurre en toda esta región, vamos. Pero si solo fuera por pobreza y fuera por violencia, pues los países enteros se levantaban y migraban. Entonces hay otros componentes que hay que tenerlos ahí para entender este proceso. Por ejemplo, uno muy importante es la reunificación familiar. La gente busca y tiene esas redes que permiten, no es que faciliten, no es que hagan todo simple, pero al final de cuentas, mucho de lo que vemos con la extorsión es gente, bueno, ustedes lo saben totalmente y tú has hecho reportajes sobre esto, pero es gente que detienen, extorsionan y su familia en Estados Unidos es la que acaba poniendo el recurso que logra conseguir, que también con mucha dificultad. Entonces, es un mecanismo que ya se conoce y la autoridad mexicana lo saben. Digo, no estoy diciendo nada que no sepan, pero es la relación financiera donde hay ese contubernio y no es nacional, es transnacional y va desde toda la región de los países de Centroamérica hasta cruzar nuestro territorio de Estados Unidos. Porque esto tiene que ver con un clic, con cómo se maneja el dinero, porque sabemos bien que ahí está la fuente del recurso que en el caso de la criminalidad buscan recibir con este tema.